Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo Gonzalo Rubio. Ya me considero su amigo, es por eso que los considero como tal y los menciono como tal. Quiero en esta tarde aprovechar a hablar sobre un tema que se habla mucho y se han hecho muchas publicaciones, pero a la vez no se le brinda la verdadera importancia en las empresas. Estoy hablando acerca de los riesgos psicosociales. Se ha hablado antes sobre los riesgos físicos, pero ahora quisiera tocar sobre los riesgos psicosociales. Muy bien, eh, vamos a hablar sobre la evaluación e intervención en los riesgos psicosociales. Muy bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el marco legal donde se encuentran los riesgos psicosociales, qué cosas son los riesgos psicosociales, los costos que generan estos riesgos, las barreras que se presentan para realizar la evaluación en estos riesgos psicosociales. También vamos a dedicarnos un poquito para ver qué cosas son estos riesgos psicosociales. Bien, primero, cuando nosotros hablamos del trabajo, lo primero que viene a nuestra mente son los conceptos de identidad. Luego de esto, un estatus y una estabilidad económica en nuestras vidas. Eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de un trabajo. Muy bien, perdón, esta estabilidad económica no. Aquí está. Muy bien. Excelente. Trabajar es una experiencia muy satisfactoria, pero en ocasiones suele tener efectos negativos para nuestra salud física y mental. Entonces, ¿esto a qué se debe? Muchas veces la dirección o las gerencias de las empresas no redistribuyen el trabajo de manera equitativa, no consideran mucho al trabajador que digamos, les hacen la vida imposible, ¿no? Trabajan con continuos conflictos y sin información y mucho menos apoyo. Y además de esto, de manera personal, a veces tenemos desafíos con nuestros propios compañeros y muchas cosas más que se pueden presentar. A esto nosotros le llamamos factores de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué pasos se siguen para realizar una evaluación o una intervención en estos riesgos? Primero, lo que se tiene que hacer es seguir estos pasos. Análisis de los factores de riesgo. Bien, una vez has hecho el análisis de estos factores de riesgo, se identifican dichos factores. Para esto, nosotros tenemos que ver sobre qué metodología y qué técnicas vamos a escoger para desarrollar esta evaluación. Una vez obtenidos los resultados, vamos a hacer un análisis. Luego de esto, se hace una gestión de los riesgos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que seguir? En la norma técnica 702 te dan unas pautas de cómo gestionar estos riesgos. Muy bien, además de esto, tenemos que conocer los conceptos básicos relativos a los riesgos psicosociales, tales como la clasificación, las características, los efectos y los costos que generan estos, además de las barreras y dificultades para realizar la evaluación, claro. Entonces, vamos a ver el marco legal. Este marco legal yo lo he sacado de la Unión Europea. Está la UGT, que es la Unión General de Trabajadores, es una organización sindical obrera, ¿no? Española. Sacaron una guía que se llama Buenas prácticas sindicales en la evaluación de riesgos psicosociales. Nos dice lo siguiente: los riesgos psicosociales no tienen una base fuerte y sólida. Esto supone un reto para el ordenamiento jurídico. Pero tenemos estos siguientes documentos que nos pueden servir como guía. Bueno, esto se usa en España. Es esta guía de actuación de la Inspección de Trabajo. Tenemos esta guía también, que es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tenemos la norma técnica 443 sobre los factores de riesgo psicosocial y por supuesto la ley en España, que es la ley 31/1995, que habla acerca de la prevención de riesgos laborales. Muy bien, todos estos elementos nos van a ayudar a poder desarrollar una evaluación de los riesgos psicosociales de una buena manera. Muy bien, entonces, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en una investigación en el 2008 titulada Análisis de la regulación jurídico-laboral de los riesgos psicosociales, nos menciona lo siguiente. ¿A qué le llama factor? O sea, ¿qué es la causa que genera estos riesgos psicosociales? Pues son la demanda, el control, apoyo social, relaciones sociales, los cambios, la compensación, inseguridad contractual, el conflicto familia-trabajo, etc. ¿A qué conllevan estos factores? Estos factores, como lo hemos mencionado, llevan a los riesgos, que es una situación de peligro, que son el estrés laboral, la violencia y la fatiga. Esto a la vez va a causar un daño a la salud, con los trastornos físicos, trastornos psíquicos, trastornos conductuales. Además de ello, tenemos otros riesgos como unas conductas inseguras, que son el factor humano, y los trastornos musculoesqueléticos. Muy bien, los principales riesgos psicosociales son el estrés, la violencia, el acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual. Es cuando no sabes, son en tiempos que no hay empleados por tiempo indefinido, sino con contrato ya determinado, ¿no? Entonces, también hablamos sobre el burnout o desgaste profesional. Otros riesgos psicosociales, como hemos mencionado, son el conflicto familia-trabajo y el trabajo emocional. Muy bien. Hablemos sobre el conflicto familia-trabajo. ¿A qué se refiere con el conflicto familia-trabajo? Esto aparece cuando las presiones de la familia y el trabajo son incompatibles. La situación actual del mercado laboral parece que ha empeorado este conflicto. Se han producido y se están produciendo cambios en la organización del trabajo en un doble sentido. Aumento de los tiempos de trabajo en función de los tiempos de la demanda, e intensificación de las jornadas de trabajo a fin de completar y terminar plazos de entrega. Esto tiene que ver con los compromisos organizacionales. Mil disculpas por esto. Todo esto facilita la aparición de conflictos entre ambas dedicaciones, la familia y el trabajo. Vamos a ver un cuadro en las cuales nos muestran año por año. Desde el 2006 solamente tenemos hasta el 2012, esto es en Europa. Se habla acerca de las brechas de género. Hablamos de, por ejemplo, en el 2006 teníamos en los ámbitos laborales una participación del 77.38 de los hombres, con una participación del 54.77 que estaba, digamos, abarcado por las mujeres. Esto generaba una brecha, miren bien aquí, son 22.61, ¿sí? Ahora veamos el 2012. En el 2012 hablamos de un 60.10% de los hombres versus un 50.60% de las mujeres. La brecha de género en el ámbito laboral es del 9.50%. ¿Qué indica esto? De que cada vez tanto el hombre como la mujer están igualando sus desempeños laborales, ¿no? Ya el cambio de conceptos de que a veces la mujer se quedaba en la casa y el hombre era que proveía pues la alimentación, esto ya ha ido cambiando en los tiempos actuales, en donde tanto el padre y la madre trabajan, ¿no? Entonces vemos que hay un punto allí en la cual genera un conflicto entre la familia, ¿no? y todo ello. Muy bien, vamos a ver cuáles son los efectos del estrés tanto en los hombres como en las mujeres. Aquí se habla
que el estrés afecta más a las mujeres que a los hombres. Si vemos que los efectos del estrés son mareos, consumo de sustancias, alteraciones digestivas, poca concentración, poca falta de conciliación de sueño, sensación de agobio, irritabilidad, nerviosismo, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, dolores de cuello. Todos estos son efectos del estrés. Y si vemos el cuadro en porcentaje, más son afectados las mujeres que los hombres. Pero ahora vamos a ver acerca de la violencia. Los efectos de la violencia, miren, vamos a ver cómo hay un cambio aquí en la parte cansancio y fatiga. El hombre tiene un 59% de que está siendo afectado por estos efectos de la violencia, ¿no? Y la mujer vemos que sigue casi su mismo curso. El hombre en cambio tiene estos picos, y en el punto de dolores de cabeza debidos a estos efectos de la violencia son el 40% en los hombres y 57% en las mujeres. Muy bien. Vamos a analizar el estrés laboral, cómo se origina, ¿no? Entonces, Marisa Salanova, en una publicación en el 2010, menciona el estrés en 3 grupos, y son así, vamos a tratar de seguirlos, ¿sí? Es el estímulo, respuesta y la transacción, que viene a ser la interpretación o percepción de la persona ante estos primeros grupos, que son el estímulo y la respuesta. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es el estímulo. ¿Qué dice? Que hay un elemento externo que es un estímulo o llamado estímulo laboral. Vamos a identificarlo como una sobrecarga de trabajo. ¿Qué pasa? Esta sobrecarga de trabajo genera una presión en la persona, ¿sí? Entonces va a causar unos efectos en esta persona, y estos efectos son fatiga crónica, insomnio, irritabilidad, ¿no? Ante esto, vamos a ver que como respuesta la persona va a tener lo siguiente. Va a tener unas respuestas, 3 tipos de respuestas: fisiológicas, físicas fisiológicas, respuestas psicológicas y respuestas conductuales. Dentro de las respuestas fisiológicas vamos a tener tensión muscular, sudoración, aumento del ritmo cardíaco. Dentro de la respuesta psicológica del trabajador ante esta sobrecarga de trabajo, va a generar una ansiedad, depresión, agotamiento, irritabilidad. Y dentro de las respuestas conductuales vamos a generar esto que se llama el absentismo o el presentismo. Vamos a ver, el absentismo es cuando el trabajador no asiste a su lugar de trabajo, y el presentismo es cuando el trabajador va a su centro laboral, pero no va a tener la misma productividad, solamente va a ser acto de presencia, ¿sí? Entonces también es una parte negativa. Ahora, estas respuestas se pueden ubicar en 3 fases. Primero es la alarma, ¿sí? Vamos a ver la alarma. Segundo, vamos a ver sobre una adaptación. Y por último es el agotamiento. Son 3 tipos de fases que va a entrar la persona al ser afectada por estas respuestas, tanto fisiológicas, psicológicas y conductuales. Vamos a ver cuál es la interpretación o la transacción, ¿sí? ¿Qué cosa tiene que hacer, o sea, qué cosa causa esta sobrecarga de trabajo? Que viene a ser las demandas o expectativas laborales del empleador crean una situación que va a interactuar con los recursos del trabajador. ¿Qué recursos son? Biológicos, físicos, psicológicos, organizacionales y sociales. Como sabemos, todo ser humano no es igual. Entonces, la percepción y la cognición va a ser diferente. Un trabajador puede percibir una demanda o una expectativa de su empleador como un desafío o un reto, o lo puede tomar como algo estresante, ¿sí? Entonces, no todos tenemos esta misma interpretación.
Ahora vamos a hablar acerca de los costos. Los costos generados por estos riesgos. Muy bien, a veces se piensa que no hay ningún problema, pero sí hay un problema. Vamos a evaluar la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA 2014, hizo la siguiente investigación para el año 2010. Él indica que en el año 2010 hubo un costo para Europa sobre la depresión y este ha sido de 617 millones de euros anuales en el 2010. Ahora, lo demás, el absentismo y presentismo causó un costo de pérdida de 272 mil millones de euros. Y la productividad, un total de 242 mil millones de euros. En atención médica, 63 mil millones de euros. Los seguros sociales y pago de prestaciones de invalidez, un total de 39 mil millones de euros. Muy bien, ahora los costos generados por riesgos sociales en España, para poder ya focalizarlo en un país y no en toda la Unión Europea. En el año 2010, esta misma agencia menciona que el costo directo para la salud de los trastornos mentales relacionados con las condiciones de trabajo se estimó entre 150 y 372 millones anuales. ¿Qué representa esto? ¿Un 0.24% o al 0.58% del gasto total en salud en España para ese año? También observamos que en el caso de trastornos relacionados con el abuso de sustancias, el costo total fue calculado en más de 35 millones de euros. Muy bien, ahora vamos a entrar, porque vemos que ya conocemos los conceptos y todo esto, pero se presentan barreras para realizar esta evaluación de este tipo de riesgos, ¿no? ESENER de la Unión Europea, que es OSHA 2009, realizó una encuesta donde se investigó sobre los riesgos nuevos y emergentes y dio como resultado lo siguiente. Ellos indican que el mayor obstáculo para las empresas grandes es la sensibilidad del caso percibido. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la empresa no le da una importancia a este tipo de riesgos, ya que no son muy medibles de manera fácil o no son, digamos, fácil de percibir, ¿no? Entonces, otro de los obstáculos para una empresa, una pequeña empresa, es el anonimato, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a una empresa a evaluar un departamento donde ellos me van a responder un cuestionario, va a ser fácil de poder saber quiénes están dando sus opiniones, qué cosa les fastidia, si están pasando por este tipo de riesgos, acoso, ¿no? Entonces esto puede generar represalias. Por tal motivo, las pequeñas empresas, tanto los trabajadores como los empleadores, no quieren desarrollar este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, otro es que depende mucho de la cultura organizacional de la empresa. Hay culturas organizacionales que solamente se enfocan en los logros y en cumplir sus objetivos y no mucho en el cuidado de los trabajadores, ¿no? Entonces, más nos preocupamos por los equipos que tiene la empresa que por nuestro personal. Entonces, depende mucho, como menciono, de la cultura organizacional de la empresa. Entonces, también a esto se agrega que existe una confusión entre los conceptos de factor, riesgo y daño. Por ejemplo, riesgo, ¿qué cosa es un riesgo? Significa una probabilidad y no es un daño. Ojo, un riesgo es una probabilidad que pueda suceder, pero no es el daño en sí. Entonces, si hablamos de estrés, ¿cómo se va a poder medir el estrés si el estrés no es una consecuencia? Si el estrés es una consecuencia de y no es un factor psicosocial, ¿sí? Entonces a esto es ¿cómo considero esto? El estrés, ¿lo considero como un factor o como un riesgo? ¿No? Está esta disyuntiva. Entonces también vemos una de las cosas por qué realizan las empresas este tipo de evaluaciones. Muchas veces lo hacen según la encuesta que se hizo a nivel de toda Europa. Las empresas lo hacen, un 63% respondió que lo hacen por obligaciones jurídicas, más no porque les interesa en sí el ver este tipo de riesgos, ¿no? Sino porque son exigidos. Muy bien.
Entonces, vamos a entrar a ver el método, cómo vamos a escoger el método a usar para una evaluación de riesgos psicosociales. En mi caso, y en esta empresa que desarrollé esta evaluación, usé el FPSICO, ¿sí? Que factores psicosociales, es un método de evaluación. Existen muchos, creo que son como 9. En este video no nos vamos a ocupar de mencionarlos uno por uno. Más adelante hablaré sobre este tipo de métodos que existen y no puedes escoger indicando, ya quiero este o quiero este otro, sino que se adecue a la empresa a la realidad de la empresa que tú vas a evaluar, ¿sí? En este caso me gustó el FPSICO porque vamos a ver sus características, ¿no? Este FPSICO se enfoca en 9 factores que a mí me interesa averiguar, que son tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad contenido, participación, supervisión, interés por el trabajador y la compensación, el desempeño de su rol, relaciones y apoyo social. Estas siglas que acompañan a esta presentación, sería bueno, si es que vas a desarrollar este método de evaluación, sería bueno que te lo memorices, porque más adelante, cuando haces la evaluación, solamente se van a mostrar siglas y no se va a mostrar el concepto en sí. Entonces sería bueno que te los memorices si es que vas a usar este tipo de método. Muy bien. Entonces, ¿por qué escogí este método? Bueno, primero vamos a evaluar las características. Primero porque permite una aplicación colectiva. O sea, el aspecto que conlleva una resolución de costes, tanto de ahorro de tiempo y es muy económico, ¿no? Facilita el anonimato porque permite el establecimiento de grupos y subgrupos dentro de una misma empresa. Entonces, y también te permite tratarlo de manera estadística, todos los factores que vas a evaluar. Este método dispone de una aplicación informática, ¿sí? Todos los métodos que vas a evaluar tienen una aplicación informática, pero esta es bien sencilla, por eso es que yo la escogí. Me permite introducir variables poblacionales y estas son muy concretas de cada empresa, ¿no? Además, esto también viene acompañado de un cuestionario para la aplicación manual si es que no puedes instalar o la empresa no te permite instalar esta aplicación informática en cada computador de cada empleado que va a responder este cuestionario. Entonces tú lo puedes hacer de manera manual, ¿sí? Entonces, muy bien. Este método es un método cuantitativo y se puede aplicar a cualquier empresa, independientemente si de su tamaño, pequeño, grande o la actividad, ¿no? También tiene su pro, su contra, perdón, que no se aconseja el uso del método en trabajadores de forma individual. O sea, ¿qué quiere decir esto? De una empresa donde hay una sola persona, ¿no? Muy bien. Entonces, miren cómo comenzamos. Vamos a aplicar este método en una empresa de fabricación de tapones. Este es un trabajo que yo realicé en IBI, es una ciudad de Valencia donde desarrollé este tipo de trabajo. Me presenté como mi posición era técnico de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces aquí está la descripción tal como les mostraba. Está ubicada en la provincia de Alicante y se dedica al diseño y fabricación de tapones polímeros termoplásticos. Esta empresa está integrada por 10 empleados. El espacio de producción cuenta con máquinas digitales de última tecnología porque les interesa mucho el producto de buena calidad. Esta empresa se forma con una idea de ser el proveedor esencial para los productores de vinos y licores, tanto de esta provincia como para exportación a nivel europeo y también fuera del país. Muy bien, aquí vamos a ver su organigrama. Tenemos que tener muy presente primero ver el organigrama para enfocarnos dónde vamos a desarrollar esta evaluación, ¿sí? En este caso vamos a evalué en la parte comercial y en la parte que tiene que ver con los operarios o producción, que yo le llamo. Pero mi objetivo no es hablar acerca de qué es lo que hice, cómo desarrollé, sino darles un ejemplo de los pasos a seguir, ¿no? Se formó un grupo de trabajo
donde yo les mencioné, estaba actuando como técnico de prevención de riesgos laborales. Estaba el administrador de la empresa, que era un gerente de primera línea, y los trabajadores, que nos ayudaron mucho con sus opiniones sobre el resultado de estas encuestas, de este cuestionario que se les entregó, ¿no? Se formó un grupo de discusión donde nos dijeron mucho, aportaron mucho sobre este tipo de riesgos. Muy bien, vamos a ver. Comenzamos con analizando los factores de riesgo psicosocial en la empresa. Pues cuando visitamos la empresa nos damos cuenta que trabajan con ruido de máquinas, realizan desplazamientos y movimientos, o sea, hay bastante espacio para desplazarse. Se produce una generación de calor por las máquinas y por el medio ambiente cuando es la estación de verano, sobre todo. Hace un calor terrible. Muy bien. Se trabaja en base a pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente pone el tiempo de entrega y no la empresa. El cliente dice: quiero tanta cantidad para tal fecha. Entonces esa fecha se tiene que entregar esta mercadería ya producida, ¿no? Tienen momentos elevados de trabajo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que como el cliente es el que pone el tiempo de entrega, no hay horas, son horas puntuales, hay horas donde se eleva el trabajo y otras donde no hay mucho trabajo. Entonces esto va, el cliente es el que marca el ritmo. Muy bien, entonces en alguna parte del proceso y el aprendizaje sobre sus tareas y maquinarias se vuelve rutinaria, pero la rotación del personal en turnos hace que se pueda corregir. Ese es un análisis también de lo que estaba sucediendo. Existe mucha confianza con los jefes, ellos pueden hablar y decir qué cosa les preocupa y qué cosa necesitan, ¿no? Entonces ese es otro punto. Tampoco los trabajadores, ellos laboran los sábados ni domingos, salen a su hora, ingresan a su hora, son independientes, casi no reciben supervisión, salvo cuando los controles de calidad en cada parte del proceso lo requiere. El punto aquí que también vimos es que al momento de adquirir nuevos equipos, la administración nunca les consulta ni pide su opinión. Ellos compran las máquinas que piensan que les va a servir y listo. Entonces el empleado tiene que adecuarse a ello, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos la identificación de los factores de riesgo psicosocial es al visitar ¿cómo se llama los centros donde ellos laboran, podemos sacar todo esto, ¿no? Muy bien, aquí está lo mismo que había mencionado anterior, pero ya es específicamente sobre los puntos que vamos a abordar. Entonces, una vez investigado, aplicas la metodología y las técnicas, ¿no? Entonces aquí vemos que se informó a los trabajadores de producción qué es lo que se hace primero. Aquí primero pues tienes que informar a los trabajadores de la producción cuál es el motivo y el objetivo de la evaluación, para que no piensen o de repente imaginen que van a ser perjudicados con esto. Se les dieron instrucciones de cómo deberían llenar el cuestionario, el sitio que es su mismo centro de trabajo y la manera de hacerlo. Como eran pocos, se les entregó de manera impresa, no hice uso de la herramienta informática, ¿no? Entonces, primero, esta es la manera de cómo debes hacer una presentación. El área de producción tiene un total de 4 empleados. El área administrativa tiene un total de 3 empleados. Aquí en este cuadro vemos la sección producción administrativo. ¿Cuántos cuestionarios válidos? Fueron 4 y en administrativo 3. Cuestionarios asumidos como válidos. Es cuando las respuestas no están tan claras o no se ha seguido el procedimiento. En el área de producción los 4 fueron asumidos como válidos. En el área administrativa solo 2. ¿Sí? Los cuestionarios que fueron desechados, en el área de producción no se desechó ninguno, en el área administrativa se desechó 1. Tal como lo mencionamos es porque no se había desarrollado de la manera como se le había instruido o no había entendido una parte, no preguntó al empleado, entonces no llenó de la manera adecuada. Muy bien, entonces vamos a ver, es así como te presenta el FPSICO los resultados, ¿sí? Cuando ingresas tú los valores que ellos han llenado en el cuestionario, te va a botar este tipo de resultado. Como te dije, en la parte izquierda están las siglas, no está el concepto, y en la parte derecha el porcentaje
que ha arrojado el cuestionario, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos en CT. A ver, te hago el reto de que recuerdes qué cosa es CT. CT es carga de trabajo, ¿sí? Y también vemos en PS, ¿no? ¿Qué cosa es? Participación, supervisión. Estos dos factores han arrojado un riesgo muy elevado, ¿sí? Mientras que los demás el verde es adecuado, el amarillo es mejorable, el anaranjado es una alerta que te muestra que es un riesgo elevado, y cuando ya estás en la parte roja es que es muy elevado y tienes que tomar acciones rápidas, ¿sí? Entonces mira, aquí nos vamos a enfocar en dos variables, que son con carga de trabajo y participación, supervisión. Carga de trabajo es qué cantidad de carga tienen que no les permite estar bien. Y en participación, supervisión es que no se les pregunta, no se les toma en cuenta para poder tomar decisiones en la compra de equipos. Muy bien, y mira, aquí está en el análisis de los resultados. La carga de trabajo, tal como te lo mencioné, que es el valor, la variable que vamos a analizar, se enfoca en tres partes, que son presiones de tiempos, esfuerzo de atención que debes prestar a tu trabajo, cantidad y dificultad de la tarea. En este factor, estas siguientes cuestiones arrojaron lo siguiente, que en presiones de tiempo indica que más del 50% de los empleados, o sea, estamos hablando de 2, dicen que el tiempo que disponen para realizar su trabajo es suficiente y adecuado, pero hay que trabajar con rapidez y que siempre hay que acelerar el ritmo del trabajo, ¿no? Esfuerzo de atención, también el 50% de los empleados indican que muchas veces, ¿no? y a veces deben mantener bastante atención y mucha concentración en el trabajo que van a realizar, y de vez en cuando ellos deben interrumpir la tarea y realizar otras cosas a la vez. Entonces aquí en cantidad y dificultad de tarea también el 50% indican que la cantidad de trabajo es elevada, pero no es complicada ni tampoco difícil. Aunque algunas labores se complican y tienen que pedir ayuda a alguien, también dicen que a veces tienen que trabajar más tiempo del horario habitual, pero ellos no quieren ponerlo como algo negativo. ¿Por qué? Porque estas horas extras se les pagan. Entonces ellos obtienen más dinero al poder trabajar más horas extras, ¿no? Pero también se están perjudicando porque el agotamiento más adelante se va a ver y el rendimiento y la producción no va a ser la misma. Entonces, ese es un punto que nos va a dar un indicador de lo que está pasando en esta empresa. También menciona, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, compensación del trabajo que hemos visto, te va a arrojar sobre la participación, supervisión es la otra variable. Dice, como ya lo habíamos evaluado, el 50% de las respuestas fueron que el nivel de participación que tienen en cambios en los equipos y materiales, o sea, son con los equipos que ellos trabajan, cambios en la manera de trabajar, cambios en la dirección o entre sus superiores, contratación o incorporación de nuevos empleados, elaboración de las normas de trabajo, ¿no? que deberían ellos tener bastante participación. Ellos indican el 50%, o sea, 2 de los empleados que indican que no se les consulta. Muy bien, el 100% de las respuestas fueron que la supervisión del trabajo es adecuada. Entonces, ahí está, ¿no? Y solamente les estoy mostrando, ¿no? De manera rápida cómo se hace el análisis. Más adelante vamos a detallar mejor, y si tienes alguna pregunta no dudes en escribírmela en comentarios, y yo gustosamente trataré de poder darte la respuesta. Entonces aquí es un análisis de toda la empresa que nos muestra un 67%. O sea, mira las variables en donde tenemos que atacar más, es carga de trabajo y en participación, supervisión, ¿no? En DP, que son demandas psicológicas, un 17% indica que no está siendo digamos considerado de la manera que él espera, ¿no? Vamos a ver entonces, aquí están las medidas preventivas a tomar. Esta es una foto que me tomé allí y bueno, aproveché para poder colocarla en la presentación que tenía.
Muy bien, entonces hay medidas, estas medidas no las puedes sacar así nada más y decir, uy, se me ocurre esto y listo, no. Lo que tienes que hacer es, en la norma técnica que te mostré a inicios, te va a dar consejos para poder tomar unas medidas preventivas. Estas medidas preventivas tienen que indicar qué departamento es, ¿no? Qué variable es la que estás indicando y cuál es la acción. Tiene una fecha de implantación y también indica qué departamentos van a ser los encargados de desarrollar esta medida preventiva. Muy bien, entonces ahí podemos ver todo ello, las medidas productivas, ¿no? Preventivas, perdón. En la participación supervisión también está la acción a hacer, la fecha de implantación, departamentos encargados de esto. Pero a todo esto, ¿no? Todo lo que estamos viendo, una medida preventiva no va a servir si es que no realizas un seguimiento, ¿no? No puedes dar así y listo, te olvidaste y después no. Tienes que hacer un seguimiento. Puedes diseñarlo de esta siguiente manera, este cuadro, ¿no? Donde dice el factor o la variable sobre lo que se va a actuar, las acciones a tomar, los plazos que te va a tomar este cambio, ¿no? Y qué departamento está a cargo. Entonces, ahí está. Mis conclusiones para poder terminar todo esto sobre los riesgos psicosociales. Primero, indica que los riesgos psicosociales se encuentran escasamente contenidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero están, ojo, están, y el empleador está en la obligación de cumplirlas. Los riesgos psicosociales están perennes en todas las actividades laborales y tienen una diferente manera de evaluación y más compleja que los otros riesgos. ¿Saben por qué? Porque depende mucho de la percepción del trabajador. Los riesgos psicosociales generan muchos costos a la productividad de la empresa, como lo hemos visto, por motivos de absentismos y presentismos, permisos o por salud de otra índole. Ya hemos hablado sobre qué cosa es absentismo y qué cosa es presentismo, ¿no? Para el empleador, estos costos a veces pueden pasar desapercibidos y le echa la culpa a otros factores, por el desconocimiento del estado mental y anímico de sus trabajadores. En la mayoría de los casos, el empresario cumple porque la ley le obliga, no porque realmente tiene un interés, que digamos, ¿no? También una conclusión sobre estos riesgos es que se está estudiando más sobre estos riesgos emergentes. Es considerado un riesgo emergente, dándole un mayor nivel de importancia con el pasar de los años, ¿no? Estas son las conclusiones que siempre uno debe aportar cuando haces una evaluación de los riesgos psicosociales en una empresa. Entonces, bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y si tienen algunas preguntas, consultas o desean de repente que nosotros podamos desarrollar estas capacitaciones en su empresa, tanto a su nivel gerencial como a empleados, pues estamos dispuestas a hacerlas. Muy bien, entonces más adelante o aquí en la descripción voy a colocar el número de mi teléfono, el correo electrónico, donde después ustedes pueden contactarme para poder hablar sobre esto. Y no solamente sobre esto, sino también sobre diferentes tipos de riesgos, sobre cuál es la mejor manera de poder hacer una evaluación de riesgos. Porque, sinceramente, en algunos países donde he estado, tanto en Perú como en Ecuador y Colombia, los riesgos, la evaluación de estos riesgos se hacen de manera muy informal, ¿no? Envían un personal donde va con su lapicero, su cámara y su cuaderno de apuntes, ¿no? Y va haciendo la identificación de estos peligros o riesgos, ¿no? Y no es así. Son equipos que se tienen que llevar, son mediciones que se tienen que hacer, son procesos que se tienen que seguir. ¿Ok? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima capacitación, en el próximo video que estaré gustoso de compartir con ustedes. Gracias por todo. Hasta luego.